quisiera entonces ahora pasar a intercambiar algunas impresiones con Daniel Calzeta, que obviamente tiene su foco en mucho de lo que tenga que ver con los aspectos impositivos que están del lado de las condiciones para calificar el régimen y también de los beneficios que este régimen tiene. Entonces, Daniel, en primera instancia quería preguntarte, más allá de que María abordó varias de estas cuestiones, ¿cuál es tu impresión en el contexto de esta nueva ley de cuáles son los beneficios, tanto en el campo de las alicuotas del impuesto a las ganancias o en el caso de todo lo que tenga que ver con la seguridad social, con las contribuciones de la seguridad social? Norberto, bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias a la Cámara por invitarme a participar en esta reunión tan interesante. Pero resumidamente ya lo comentó la subsecretaria. En el caso del impuesto a las ganancias, el beneficio que otorga la ley es la reducción de la alícuota en un 60% para las micro y pequeñas empresas. Recordamos que la alícuota del impuesto a las ganancias para este año que ya está transcurriendo, el 2021, es del 25%, si esto no se reforma y se mantiene la del 30% que rigió hasta el año pasado. Esa reducción del 60% para las micro y pequeñas empresas es menor para las medianas, que van a tener una reducción del 40%, tanto para las tramo 1 como las tramo 2, y para las grandes empresas la reducción va a ser del 20%. El beneficio se va a aplicar a partir del primer ejercicio que comience con posterioridad a la inscripción del sujeto de la empresa promovida en el registro, excepto para las empresas que están actualmente inscritas en el régimen de promoción del software y que soliciten los beneficios de esta nueva ley, para las cuales va a regir a partir del 1 de enero del 2020. Primero de enero del 2020. Sí, es importantísimo que quede claro que esa es la fecha de vigencia, ¿no? Sí, justamente este era uno de los temas que había dudas por la redacción de la ley, que si bien en un artículo establecía que los beneficios para las empresas que ya estaban en el régimen de promoción del software iban a ser retroactivos al 1 de enero del 2020, el artículo que específicamente trataba de la reducción de la alícuota del impuesto a las ganancias decía que ese beneficio era a partir del primer día hábil del ejercicio siguiente a la inscripción, con lo cual había ahí una contradicción que lo solucionó el decreto 1034, la reglamentación, que claramente establece que el beneficio es retroactivo al ejercicio 2020. Otro beneficio impositivo con relación al impuesto al valor agregado es que los sujetos beneficiarios que realicen exportaciones derivadas de las actividades... Bueno, perdón, voy a volver atrás un momentito, porque es importante que la reducción del impuesto a las ganancias es solo para las actividades promovidas, lo cual introduce una complejidad en cuanto a la determinación del impuesto. Va a necesitar las empresas beneficiadas por la ley llevar una contabilidad separada de las actividades promovidas respecto de las que no lo sean, para poder atribuir los ingresos y costos y gastos de cada una de ellas y poder llegar a el monto realmente beneficiado. Yendo al impuesto al valor agregado, en el caso de que las empresas beneficiadas realicen exportaciones, obtendrán un certificado de no retención del impuesto al valor agregado. Esto es muy importante para que puedan obtener el beneficio y no tengan costos financieros adicionales. La constancia de no retención también podrá ser otorgada a empresas que no realicen exportaciones, pero que por su peculiar tipo de actividad obtengan del Ministerio de Desarrollo Productivo un certificado de la necesidad de esta exención de retenciones. Otro tema importante que lo mencionó la subsecretaria es
que en el caso de derechos de exportación sobre exportaciones, cuando estas exportaciones estén vinculadas con las actividades promocionadas de empresas que estén inscritas en el registro, van a tener una tasa de 0%. También otro tema impositivo importante es con relación a las retenciones del impuesto a la renta practicadas en el exterior. Cuando hay exportaciones de servicios al exterior, en general, esos pagos de los clientes del exterior están sujetos a la retención del impuesto a la renta del país del comprador. Hasta ahora, esas retenciones, el criterio general de la ley argentina es que no se admite el cómputo como pago a cuenta del impuesto retenido en el exterior, salvo para rentas de fuente extranjera. En el caso de los servicios promocionados, son servicios prestados en el país, con lo cual las rentas son de fuente argentina, y si se retiene impuesto en el exterior, no es computable como pago a cuenta. En la ley 27.506 se había otorgado el beneficio de que estas retenciones, aunque fueran sobre rentas de fuente argentina, que es el caso normal, iban a ser computables como pago a cuenta del impuesto a las ganancias. Esto fue modificado en la ley y ese beneficio, que era realmente importante, quedó transformado únicamente en la posibilidad de computar como gasto ese impuesto retenido en el exterior. Que si bien esto es, hay algunas opiniones encontradas sobre si esto es un beneficio o no, mi criterio es que, dado el concepto general de la ley de impuesto a las ganancias, de que todos los gastos necesarios para obtener el rédito gravado son deducibles, en realidad esta modificación de la ley no aporta nada y ya esos gastos, ese impuesto hubiera sido deducible como gasto, aún sin la mención específica que trae la reforma de la ley. Aquí entran como algo importante los convenios que firmó la Argentina para evitar la doble imposición, porque en algunos de ellos, en general pocos, es decir, por ejemplo, el convenio que tenemos con Uruguay o el convenio que tenemos con Brasil, luego de la última modificación, permiten el cómputo del impuesto retenido en el exterior como pago a cuenta, aún sobre rentas de cuenta argentina. Otros convenios en general no lo admiten, pero sí es importante al analizar una operación tener en cuenta si hay un convenio y cuáles son las normas específicas de ese convenio en materia de retenciones sobre el impuesto a la renta del país comprador. En materia de recursos de la seguridad social, el beneficio que otorga la ley, que es muy importante, es un bono de crédito fiscal por el 70% de las contribuciones de la seguridad social efectivamente pagadas. Ese bono es de carácter intransferible. Hay un término de 24 meses para que el beneficiario lo pueda aplicar al pago de otras obligaciones impositivas, que en casos justificables se puede extender por 12 meses adicionales. El bono es aplicable al pago de tributos nacionales, especialmente el IVA, dice la ley, con excepción del impuesto a las ganancias. No obstante, ese criterio general, en el caso que la empresa realice exportaciones de servicios vinculados o exportaciones de bienes que estén vinculados con las actividades promovidas, la empresa podrá obtener la aplicación de estos bonos al pago del impuesto a las ganancias en la proporción que representan las exportaciones sobre sus ingresos declarados al momento de la inscripción en el registro. Este bono va a estar exento del impuesto a las ganancias, es decir, que no se va a considerar para la determinación del impuesto. Y el monto no es ilimitado, sino que en la ley de presupuesto de cada año se va a fijar el monto que el Ministerio de Desarrollo Productivo podrá aprobar de estos bonos. En el caso de las empresas grandes, también tienen el beneficio del 70%, es decir, a diferencia de lo que ocurre con el impuesto a las ganancias, en este caso el beneficio es del 70% de las contribuciones en todos los tamaños de empresas. Pero para las grandes hay un límite, un tope de personal
sobre el cual se podrá aplicar este beneficio, que es de 7 veces el límite que establece la ley 24467 de personal para las empresas medianas, que es de 535 personas. Es decir, que ese tope va a ser de 535 por 7. Superado ese límite, las empresas grandes podrán gozar del beneficio solo en la medida que se trate de la incorporación de personal dedicado directamente a las actividades promovidas y por un término de 2 años. El reglamento, el decreto 1034/2020, establece que ese 70% se calculará sobre el personal afectado directamente a las actividades promovidas, es decir, contrario sensu, que no se va a poder aplicar al personal indirectamente afectado a esas actividades, como podría ser el personal de ventas o administración, y que se calculará sobre las contribuciones efectivamente pagadas para los subsistemas de las leyes 19.032, 24.013, 24.241 y 24.714, es decir, otra vez, que no abarcará al régimen de obras sociales, sino a lo que se paga para el ANSES. Los bonos son aplicables al pago de obligaciones posteriores a la inscripción en el registro, es decir, que no se podrán aplicar a obligaciones impositivas anteriores a la inscripción del sujeto. Este beneficio se incrementa al 80% de las contribuciones cuando se trate de nuevas incorporaciones laborales debidamente registradas, obviamente, de determinados grupos sociales que incluyen a las mujeres, a personas travestis, transexuales o transgénero, a profesionales con estudios de posgrado en materia de ingeniería, ciencias exactas o naturales, a personas residentes en zonas desfavorables y o provincias de menor desarrollo relativo, a personas que hayan sido beneficiarias de planes sociales y a otro grupo que pueda definir posteriormente la autoridad de aplicación, siempre que se supere la cantidad de personal declarado al momento de la inscripción. Por último, otra pregunta que uno se podría hacer es si estos beneficios son trasladables a otros sujetos, y únicamente lo son en el caso de una reorganización empresaria de la ley del impuesto a las ganancias, es lo que llamamos reorganización sin impuestos. En el caso que la empresa se reorganice, sí podrá trasladar a su continuadora los beneficios de que goce por este régimen. Bueno, Norberto, este ha sido el resumen. No sé si tenés alguna pregunta adicional. No, creo que ha sido bastante completo. Creo que también mencionaste la vigencia, ¿no?, del régimen. La vigencia es por 10 años, es para los sujetos nuevos a partir de la fecha de su inscripción y para los sujetos que estaban en la ley del software a partir del 1 de enero del 2020. Y una pregunta, Daniel. Sí. ¿Estos beneficios también pueden ser concurrentes con otros beneficios de otras leyes? ¿O? Sí, la ley establece expresamente que los beneficios se pueden aplicar concurrentemente con los que otorga la ley de promoción de la biotecnología, de la innovación tecnológica y de la ley de zonas francas. Y una cuestión adicional que querría comentar es sobre la estabilidad o fiscal o de los beneficios, porque la ley 27.506 establecía la estabilidad de la carga fiscal, es decir, que la carga fiscal que sufría el contribuyente al momento de su inscripción en el registro no podía ser incrementada por modificaciones tributarias posteriores, por el término de los 10 años que se otorgaban los beneficios. Esto fue modificado en la reforma y ahora lo que se otorga es la estabilidad de los beneficios. Es decir, que si la empresa tiene este beneficio del 60, 40 o 20% en la reducción del impuesto a las ganancias, dentro del término de los 10 años, una ley posterior no se los podrá reducir. Pero sí podrá haber otras modificaciones tributarias que le incrementen la carga
tributaria global. Es decir que también en este caso los beneficios fueron restringidos por la reforma. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Has dado un panorama bastante completo de los detalles técnicos y los pormenores que implican los beneficios de la ley. También, como decíamos con María, seguramente este es el punto inicial, pero hay todo un trabajo que seguramente va a venir en las próximas semanas y en los próximos meses, que dará precisiones sobre algunos aspectos de cómo calificar y cómo realmente tramitar todos estos beneficios que la ley provee para todas las actividades de la economía del conocimiento.